En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Gabriel Descote y estamos aquí para meditar en este día sábado, primer sábado de mes, sobre el corazón inmaculado de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Vamos a hablar sobre la Virgen preservada de todo pecado. Qué bueno es que antes de hablar de lo más hermoso que Dios ha creado, que es el corazón de su Madre, también hablemos para entender la belleza, lo terrible que ha sido el pecado. Aunque cueste hacerlo o cueste decirlo, en verdad el gran mal del hombre de hoy es que ha perdido el sentido del pecado. Ya no ve la maldad del pecado y por eso tampoco puede admirarse de la bondad de Dios, y es por eso que tampoco puede tal vez arrepentirse como debiera. El pecado, empezando por el pecado original, fue el gran mal que pudo venir al hombre. Hay una poesía del padre Leonardo Castellani que nos figura esa situación del hombre, esa situación de orfandad, luego del pecado original. Y muy hermosamente dice que luego del pecado original, al hombre lo echaron de la estancia, al jardín del Edén, y lo echaron de la estancia a la tierra del infiel, a comer miseria y hiel, el que nació en la abundancia. Pero su misma ignorancia le dio compasión al juez, pensó un momento y después exclamó lleno de esencia: se ha de cumplir la sentencia, pero vuelta del revés. La pena que al hombre aterra, yo a mí mismo me la aplico. Yo soy grande y me hago chico, siendo criador me hago tierra. He de vencer esta guerra con las armas que me dan, porque vencer de rufián no es a Dios cosa que cuadre. Y se eligió como madre, una madre sin igual, y se preparó una madre sin pecado original. Ha sido la más hermosa obra de Dios, su madre. Qué terrible, decíamos, es el pecado, que nos arrebató los bienes de Dios. Qué terrible que es el pecado por el cual entró la muerte en el mundo. Qué terrible que es el pecado, porque cada pecado es repetir ese non serviam, ese no servir del demonio. Qué terrible que es el pecado, porque es la esclavitud de un alma. Qué terrible que es el pecado, porque puede ser causa, porque es la causa de la muerte eterna de los pobres pecadores. Ante ello, Dios no se queda de brazos cruzados, sino que más bien Dios busca y da ese remedio precioso que es la gracia. Ante el pecado, Dios no nos dice, como podría decirnos, bueno, más bien que luego de pecar el hombre quede desamparado, sino que Dios se conmueve ante la orfandad del hombre y nos da una madre inmaculada. Y es por eso que Dios quiso crear a su madre sin pecado original, y también quiso preservarla de todo pecado actual en toda su vida. Este misterio tan hermoso que llamamos Inmaculada Concepción, este misterio que es un dogma de fe. Un dogma es una verdad que procede de la revelación, una verdad que es proclamada por la Iglesia de modo definitivo, incambiable. Una verdad infalible, es decir, que cuando el Papa proclama un dogma no puede equivocarse, porque cuando lo hace
juega su autoridad. Por eso siempre cuando se proclama un dogma, el Santo Padre lo proclama en virtud de su autoridad pontificia, en el nombre de Jesucristo, con el poder de San Pedro y San Pablo y su autoridad. Y en el año 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. En ese día sublime, el Papa dijo estas palabras: la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio singular de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original. Claro, debía ser sin mancha aquella que recibiera a quien es el amor encarnado, a quien es la belleza sublime, la belleza infinita que se ha hecho hombre, que es el Señor. No podía el Señor nacer en una madre que haya estado, aunque sea por un instante, manchada por el pecado. Este gran misterio se deja vislumbrar en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el Génesis, en el protoevangelio, cuando Dios le dice a la serpiente: pondré perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza. Eso es la Virgen Santísima. Qué hermoso tener una madre que de esa forma vence al demonio. Por eso a la Virgen Santísima al demonio le tiene tanto miedo. Porque contra ella nada puede. Nada puede y nada pudo. Desde su concepción la Virgen fue siempre de Dios. El demonio no puede decir: yo la tuve en mi poder ni un segundo. Qué hermoso tener una madre preservada de todo pecado. Una madre que por gracia de Dios ha vencido al demonio, le ha aplastado y aplasta la cabeza al demonio. Por eso es que debemos invocarla a la Virgen Santísima para que nos libre del pecado. Es por eso que debemos invocarla para que ella nos defienda de los ataques infernales. También en esas hermosas palabras del ángel Gabriel, cuando le dice a la Virgen: salve, Dios te salve, llena de gracia. Palabras sublimes, llena de gracia. Este misterio de que la Virgen sea preservada de todo pecado y inmaculada en su concepción, también implica que tiene un amor total a Dios y a los hombres. Un amor total, un amor excelso. Y por eso es llena de gracia. Dios, cuando derrama la gracia, derrama la caridad. No hay ser con mayor grado de caridad que la Virgen Santísima. En verdad que la Virgen es bendita entre todas las mujeres. Hay una hermosa poesía que decía: oh palma, oh lirio, oh delicada rosa, signo de bendición de las naciones. En verdad, todas las generaciones con razón te llamarán dichosa. La Virgen es bendita entre todas las mujeres porque Dios quiso adornarla con el privilegio singular de ser la Madre del Señor. Y en atención y en preparación a esa misión que es la maternidad divina, Dios la quiso entonces preservar del pecado original y preservar de todo pecado actual. Además, San Pablo establece un paralelismo entre la Virgen Santísima y Eva. La Virgen es
la nueva Eva. Hay como un paralelismo antitético, se dice en teología, es decir, que todo lo que Eva perdió por su desobediencia, la Virgen no los gana por su obediencia. Y así como por Eva fuimos, y por el pecado de Adán, fuimos esclavos del pecado, por la Virgen somos liberados de la servidumbre del pecado. Y es por eso que la Virgen es aquella que, unida a Cristo, asociada al Señor, también participa de la obra redentora. Hermosa la Virgen debía ser, porque participaría de la obra de la redención. Hermosamente lo decía aquella poesía: rosa de rosas, flor de flores, amor de amores. Más hermosa, más que vos, no hay ninguna criatura. Más hermosa, solo Dios. Más hermosa, más que vos, no hay ninguna criatura. Más hermoso, solo Dios, solo Dios. En fin, la Virgen Santísima es, y en su corazón inmaculado, nuestro refugio. A la Virgen le duelen nuestros pecados. Si bien ella ha sido preservada de todo pecado, sin embargo, como buena madre que es, sufre por los pecados de nosotros, sus hijos, sufre por la Iglesia. Y la Virgen también, por sus sufrimientos al pie de la cruz, y porque ella es a quien Dios ha permitido le sea clavada esa espada de dolor, como decía Simeón, es quien por su dolor ha comprado nuestras almas. Es ella quien por su dolor nos ha librado de cuantos pecados. Es ella quien por su dolor ha cooperado al plan de redención del Señor. Así decíamos, así como Eva, así como el pecado atenta contra el plan de Dios, la Virgen Santísima es aquella que coopera con el plan de Dios. A la Virgen decíamos, cuánto le duelen nuestros pecados. Qué hermosa la poesía del Stabat Mater, que rezamos en Semana Santa, y que nosotros pecadores le rezamos a la Virgen pidiéndole: no me rechaces, Señora, al verla al pie de la cruz. Déjame llorar ahora, que comparta tu quebranto y te asista en la tristeza. Que junto a la cruz me ampare y que nunca me separe de ti ninguna flaqueza. Pidamos a la Virgen ello: Madre mía, que nunca me separe de ti ninguna flaqueza, como le pedimos en el Ave María. Ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte. Y además la Virgen es aquella que en su corazón inmaculado, que por su presencia, por estar de pie al pie de la cruz y por sus sufrimientos, por sus dolores, ha pagado de antemano por nosotros. Si por un lado la Virgen ha sido inmaculada porque Dios quiso aplicar sus méritos de la cruz de antemano, antes de que ella fuera concebida, Cristo quiso aplicarle esos méritos en el primer instante de la concepción. Fue la redimida de antemano, podríamos decir. Así también la Virgen ha querido pagar por cada uno de nosotros. Hay una anécdota muy hermosa de Fulton Sheen, un arzobispo estadounidense, que cuando cumple 50 años de sacerdocio, quería ir a Lourdes y ir al santuario, pero tenía solamente el dinero para ir al santuario y nada más, no para pagar hotel y nada. Entonces, como cumplía 50 años de sacerdocio, y en verdad que era un hombre de fe, va a Lourdes, llega sin nada, y dice: bueno, si la Virgen, le pide a la Virgen que ella sea quien, por estos 50 años de sacerdocio, se arregle ella para pagar lo que haga falta.
y apenas llega empieza a hacer una novena a la Virgen para que la Virgen se encargue de conseguir el dinero para pagar ese alojamiento en hotel. Y así es que se dedica esos 9 días a rezar a la Virgen en el santuario, y cuando llega el día noveno, terminaba su novena a la Virgen, y pasa la mañana, pasa la tarde, y ya no se conseguía el dinero o no aparecía nada. Y ya empezó él a pensar que debería quedarse muchos días lavando platos para pagar esa cuenta, y decide ir a la gruta de la Virgen a rezar. Y cuando va a rezar, al rato se le acerca una familia y un hombre le toca el hombro, le dice: ¿usted es estadounidense? Sí. ¿Sabe francés? Sí. Bueno, ¿nos puede acompañar a París? Sí. Solamente debo ir al hotel a buscar mis cosas. Y cuando le acompañan al hotel, el hombre le hace esta pregunta: ¿y aún ha pagado? ¿Ya pagó la cuenta de su hotel? No, aún no. Y este hombre paga todo por él. Bueno, así hace la Virgen con nosotros. La Virgen ha pagado por nuestros pecados. Así como este obispo, la Virgen, por medio de esta persona, consiguió la gracia de pagar algo puramente humano, la Virgen también ha pagado por nosotros. Por eso qué bueno que seamos agradecidos con nuestra Madre. A veces puede pasar de que no le agradezcamos a la Virgen su protección maternal. ¿Cuántos le debemos tantas gracias? De seguro, cada sacerdote le deberá su vocación. Porque así como la encarnación se dio por medio de la Virgen Santísima, por su seno purísimo, cada sacerdote le debe su sacerdocio a su Madre, la Virgen Santísima. ¿Cuántas gracias nos daremos cuenta en el cielo que son por la Virgen? Cuentan de una vez de un rey que manda en todo su reino a rezar el rosario. Pero él no lo rezaba. Entonces llevaba un rosario en la cintura grande para que todos, viendo su ejemplo, lo rezaran. Pero él no lo rezaba. Y este rey, en un momento, Dios lo llama a su presencia y él se encuentra en un momento en el juicio particular. Y empiezan a pesar sus obras, y en la balanza estaba falto de peso. Y se acercaba el juicio en donde iba a ser condenado, y de repente se acerca la Virgen con un montón de rosarios y los pone en el otro plato de la balanza, y la balanza se acomoda. Y la Virgen dice que gracias a que él, había llevado ese rosario, aunque no lo rezaba, y que muchos habían rezado el rosario, la Virgen había conseguido del Señor la gracia de vivir un tiempo más y poder enmendar su vida. Así lo hizo. Y por supuesto rezando el rosario. ¿Cuántas gracias Dios nos tiene preparadas por medio de nuestra Madre? Además, la Virgen, como buena madre que es, sabe qué es lo que nos hace falta. La Virgen, decíamos, es nuestro refugio. Cuando la Virgen se aparece en Fátima, en su segunda aparición, le dice a Lucía que quiere establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. Y le sigue diciendo: a quienes abracen esta devoción, prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas ante mí, ante su trono. Hoy Dios nos llama a expandir esta devoción al Inmaculado Corazón tan necesario. Y luego Lucía le pregunta si iría al cielo. Y sí, le dice que sí, pero que Jacinta y Francisco irían antes. Entonces le dice Lucía: madre mía, me quedo sola.
Y la Virgen le dice estas palabras, que también podrían ser para cuantos que hoy están escuchando estas palabras. Le dice la Virgen: no, hija mía, tú sufres mucho, no te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Eso es para nosotros el Inmaculado Corazón de María. Eso es para cada hijo de la Iglesia el Inmaculado Corazón de María, nuestro refugio. Como cuando la Virgen Santísima en Guadalupe le dice al pequeño Juan Diego: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No te llevo acaso entre mis brazos? ¿No te llevo acaso en el hueco de mi manto? La Virgen María y su Inmaculado Corazón es nuestro refugio y el camino que nos conducirá a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es la causa de la santificación, es quien por medio de la Virgen Santísima quiere moldear nuestro corazón para que sea semejante al de Cristo, para que sea imagen de Jesucristo. Qué hermosa aquella oración que se reza para el Espíritu Santo y que le dice: y vos, Espíritu de amor, enseñadnos todas las cosas y formad con María en nosotros a Jesús. Qué hermosa oración para repetir. Hoy que meditamos en la Virgen preservada de todo pecado, hoy que meditamos en su Inmaculado Corazón, pedir al Espíritu Santo: Espíritu de amor, enseñadnos todas las cosas y formad con María en nosotros a Jesús. Formad con María en nosotros a Jesús. ¿Para qué? Para que seamos consumados en la unidad, en la visión beatífica, en el seno del Padre. Amén. La Virgen es inmaculada y siendo que en ella el demonio nunca pudo hacerle ningún daño en su alma, la Virgen ha sido elegida por Dios para ser nuestra abogada. La Virgen es refugio de nosotros que somos pecadores. La Virgen es auxilio de los cristianos. Rezamos en letanías: refugium peccatorum. Nosotros, los hijos de la Iglesia, que somos pecadores, ¿cuánto más hoy necesitamos ardientemente acudir a ese refugio? Madre mía, debemos pedir: ruega por mí que soy pecador. Acudir como los niños que van corriendo a los brazos de su madre, a ese refugio, a ese amparo de pecadores en camino de santidad. Y es por eso que la Virgen en Fátima también les pide a los pastorcitos sacrificados por los pecadores. Es más, les dice, cuando hagáis un sacrificio, les dice que digan: Jesús, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. En verdad también debemos reparar por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. Cuando la Virgen les muestra a los pastorcitos de Fátima el infierno y ven a los condenados que parecían como brasas ardientes en medio de gritos y gemidos de dolor y desesperación, y los pastorcitos se horrorizan y se estremecen de pavor, de temor, y los demonios se veían como figuras repugnantes, horribles, que los atormentaban. Y la Virgen, con una mirada de bondad y tristeza, los mira a los pastorcitos aterrados ante esa visión y les dice: visteis en el infierno
¿a dónde van a parar las almas de los pobres pecadores? Y le sigue diciendo, para salvarlas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si lo hacen, yo os digo que se salvarán muchas almas y tendrán paz. Hoy que el mundo busca remedios en tantas cosas humanas, en tratados humanos, en convenios, en acuerdos económicos, la paz no vendrá de allí. La verdadera paz es la paz que procede de Dios, es la paz que procede del amor en Cristo. Y es por eso que para encontrar la paz debemos recurrir al corazón de nuestra Madre. Cuando la Virgen presenta su corazón en Fátima, los pastorcitos ven un corazón que a la vez está rodeado de espinas. La Virgen también pide, aunque sin palabras, pero con esa imagen, pide nuestro consuelo, pide nuestra reparación por las ofensas cometidas contra su inmaculado corazón. La Virgen es aquella que nos pide especialmente que seamos los hijos de la Iglesia, que la Iglesia sea aquella que lleve a las almas a Cristo. Y como decía San Luis María Griñón de Montfort, el mejor camino para llegar a Cristo es el corazón inmaculado de nuestra Madre. Hoy muchas almas se encuentran alejadas de Dios. Hoy muchas almas se encuentran también en la vida espiritual pobres. Hoy muchas almas se encuentran huérfanas. Hoy, ¿cuántas almas necesitan que la Virgen Santísima sea quien las libere de los lazos terribles del demonio? Y es por eso que la Virgen se presenta como nuestra esperanza. Qué hermosa aquella poesía que le rezaba a la Virgen diciéndole: valedme, Señora, esperanza mía, vos sois la que amo, vos sois la que quiero, vos sois el lucero, cuya luz me guía. Recibid mi ofrenda, recibid mi vida, y llevadme al cielo, esperanza mía. La Virgen Santísima en Fátima termina su revelación con una hermosa promesa. Al final dice: mi inmaculado corazón triunfará. Es verdad que habrá grandes batallas, pero al final su inmaculado corazón triunfará. Terminemos esta plática rezando, ya que hemos contemplado a la Virgen en su pureza inmaculada, y pidiéndole para que nos libre de todo pecado, para que nos libre de la terrible esclavitud que es el pecado, pidiéndole la gracia también de hacer santas confesiones. Qué importante ahora en tiempo de Adviento que tengamos el propósito de acercarnos a su inmaculado corazón por medio de una santa confesión. Podría ser el propósito para este día, preparar una santa confesión. La Virgen se va a alegrar mucho de ver que nuestro corazón se limpia por ella, por amor a ella, para llegar al cielo. Y es por eso que recemos el bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.
mírame con compasión, no me dejéis, Madre mía. Para terminar, les doy la bendición. Una bendición muy hermosa que dice: Beata Maria intercedente, bene ambules, Dominus sit, in itinere tuo, et angeli eius committentur tecum, in nomine Patris et Filius et Spiritus Sanctus, que significa que la intercesión de la Santísima Virgen María os proteja en este camino al cielo, que el Señor esté en vuestro camino y que sus ángeles os cuiden. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.